Que el Señor les bendiga mucho. Si ustedes me prestan su atención por 5 minutos, prometo no predicar más allá de 1 hora y media. No, es más que nada una reflexión en torno a lo que estamos viviendo. En Mateo 1:18 al 25 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si bien esta es una de las fiestas más bonitas que podemos tener en el año, es una de las fiestas que tanto el consumismo, el materialismo, diferentes posiciones religiosas se han dedicado a ensuciar. Y muchas veces hay personas que dicen que el verdadero sentido de la Navidad es comer juntos en familia. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? El verdadero sentido de la Navidad no es comer juntos en familia. El verdadero sentido de la Navidad no es darnos regalos los unos a los otros. El verdadero sentido de la Navidad es que el Salvador nació. Y nació en condiciones muy adversas para lo que uno habría pensado que tenía que nacer el Salvador. Nació en condiciones de precariedad. Ni siquiera tuvo un lugar para poder nacer. Hace un par de domingos, mi hijo mayor estaba corriendo afuera, se tropezó y cayó con un escalón y se fracturó su naricita en el escalón de allá afuera. Me acuerdo que estuve en el baño tratando de parar la sangre. Al principio yo no sabía dónde salía la sangre y salía de acá arriba. Así que decidí llevarlo a un lugar para que lo pudieran atender, viendo que podía ser grave. Y lo llevé y cuando ya lo empezaron a atender, ya se paró la sangre. Después supe que le tomó radiografía, tenía su naricita fracturada, pero gracias a Dios lo atendieron bien. Uno como padre espera poder darle un buen trato a su hijo. Pero ahí uno se pregunta, el plan de Dios tenía tanto validez para lo que Dios quería hacer. Había algo que Dios quería tratar a través de la vida de Jesús. Era un Dios tratando de impactar a la humanidad, que permitió que su hijo no naciera en una clínica. Podía haberlo atendido el mejor doctor, una matrona comprensiva y tener los mejores cuidados que necesitan. De los 3 partos que tuvo mi esposa, los 3 partos fueron complicados y necesitamos en ese momento asistencia de doctores y los 3 fueron complicados por distintos motivos. Así que yo no me imagino cómo debe ser para una madre estar dando a luz en condiciones de precariedad. Pero sin embargo Dios lo permitió porque había un plan que iba mucho más allá que ese momento. Iba mucho más allá, que iba a trascender a la humanidad, y cada una de las cosas que estaban sucediendo nos iba a hablar del carácter de este siervo. Porque Jesucristo, a pesar de que era el rey y a pesar de que se le reconoció como rey ese día, sin embargo, él nació para ser el siervo sufriente. El siervo que posteriormente se entregaría y cumpliría la palabra de Dios. Cuando Dios habla con José, le dice que el hijo se llamará Emmanuel. En la cultura hebrea, ¿cierto? Nosotros podemos ver que a Dios se le llama con distintos nombres. Jehová Nisi,
Elohim, Adonai. Y cada uno va representando distintas facetas de Dios, de cómo nosotros podemos entender a Dios. Y cuando leemos la Escritura y leemos los profetas, Isaías, por ejemplo, vemos que a Jesús se le llama con distintos nombres. Un nombre era el que iba a tener él, el que lo iban a reconocer, que era Salvador, que era Jesús. Sin embargo, habían otros nombres que Jesús tenía, como Emmanuel. Y Emmanuel significaba Dios con nosotros. Y aquí ya quiero ir terminando, perfilando para terminar. Jesús se llamaba Dios con nosotros porque tenía un plan que cumplir. Y en ese plan era poder juntar nuevamente a Dios con la humanidad. Eso se había perdido, hermanos. Eso cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén, la comunión de Dios con el hombre se perdió. Y si bien Dios instaura un sistema a través de su siervo Moisés para poder reposar en el lugar santo, y era un sistema que no servía para salvar, pero servía para cubrir los pecados por lo menos, ese sistema no era perfecto. Y lo que venía a hacer Jesús a la tierra era nuevamente a ligar a Dios con el hombre. Tomar la mano de uno, tomar la mano de otro y juntarlos nuevamente. Y esto se ve palpantemente en la figura de que cuando Cristo está muriendo, lanza el último grito: consumado es. Tu espíritu sale de su cuerpo. Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como quien estuviera rompiendo el antiguo contrato, ¿cierto? El antiguo pacto. Y era un velo no menor, era una tela muy gruesa, dice la Escritura, como el puño de un hombre. Imagínense una tela tan gruesa como esto, pero en ese momento se rasgó. Y la presencia de Dios ya nunca estuvo más supeditada al lugar santísimo, sino que la presencia de Dios está en todo lugar. Por eso es que cuando estamos en nuestros hogares, cerramos nuestros ojos y oramos, la presencia de Dios está ahí. En este lugar, este templo no tiene nada especial. Sí lo hemos consagrado para las cosas de Dios. Pero no hay algo especial aquí que pueda atraer la presencia de Dios, más que porque Dios quiere y la presencia de Dios está en todo lugar. Así que, mis queridos hermanos, yo les quiero de alguna manera pedir que en esta Navidad podamos centrarnos bien en lo que hacemos. Y si bien vamos a comer en familia, en nuestra costumbre, ¿cierto? En lo que hacemos, seguramente vamos a tener regalitos ahí, tenemos esa costumbre también de hacerlo, pero sí dejemos algún momento para celebrar el nacimiento de nuestro Jesús, aquel que nació con un propósito especial, y ese propósito especial era que Dios pudiera estar con nosotros nuevamente. Y en esta Navidad Dios quiere estar con cada una de nuestras familias, quiere ser el centro de esta Navidad. Es como que cantáramos feliz cumpleaños y la torta la paga otro. Hagamos que la torta este año la pague Jesús. Dediquémosle un momento, aunque sea en oración, y que podamos una vez más glorificar su nombre, porque Él nació para quitar nuestros pecados y para que Dios una vez más pudiera estar con nosotros. Vamos a orar. Dios del cielo, te doy gracias, Padre. Gracias porque tú naciste en ese pesebre, Señor, con esa humildad, Señor. Gracias porque tú tenías un propósito perfecto para hacer las cosas de esa manera. Oh Dios, cuando vemos las profecías que habían, Señor, de este Mesías sufriente, que no podríamos haberlo entendido, Señor, más ahora que ya pasó y vemos todo con claridad. No podríamos habernos imaginado que un Dios poderoso enviara a su Hijo a sufrir por nosotros. No podemos imaginar que alguien nos ame porque sí. No podemos imaginar que alguien entregue tanto sin recibir nada. Oh Dios del cielo, te damos gracias y te adoramos por aquella muerte, Señor. Te damos gracias porque aún el nacimiento, Señor, es difícil. Desde el nacimiento fuiste un siervo sufriente, Señor, con necesidades. Pero tú quisiste enfrentar la vida humana de esta manera, Señor, para poder entender, para poder comprender y para cumplir un plan perfecto. Te adoramos, Señor, y te honramos el día de hoy porque tú eres el Mesías, tú eres Emmanuel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.